Listo. Bueno, empezamos. Muy bien, muy buenas tardes. A ver, la tarea para la casa. El miércoles que viene, ustedes tienen que entregar el trabajo práctico número 1 que hemos venido trabajando hasta el día de ayer. Hoy empezamos un nuevo tema, un nuevo segmento. Lo que hemos visto hasta ahora era fundamentos y objetivos. Ahora vamos a ver prolegómenos pedagógicos. Ya les he mandado por WhatsApp el texto de la clase de hoy, que es el que voy a exponer hoy, y cuando salga de aquí lo llevo a la 200 para que lo tengan impreso si lo quieren impreso y no lo tienen que imprimir en la casa. El subtítulo de esto, hay dos prolegómenos en el programa, prolegómenos pedagógicos, que es lo que vemos ahora, que nos va a tomar 2 o 3 clases, y eso es el trabajo práctico número 2. Y después tenemos los prolegómenos metodológicos, y ese es el trabajo práctico número 3. Y ahí seguimos después los conceptos fundamentales, etc. Si leen el programa, primero me tienen que decir lo que piensan del programa, las cosas que tienen oscuras. Vamos a dedicar la primera mitad de hora de las clases que viene y de las clases sucesivas para que ustedes me hagan las preguntas de todo lo que quedó en el tintero de la clase anterior, del práctico o del programa. El título, que es como el punto de orientación del prolegómeno pedagógico, dice: caminando juntos hacia la verdad por el amor. Del maestro ignorante y de la espiritualidad mística a la pedagogía escatológica y apocalíptica. Por razones de tiempo no vamos a ver todo lo que está ahí. Lo de la espiritualidad mística lo vamos a mencionar, no lo vamos a ver en detalle. Sí vamos a ver el caminando juntos hacia la verdad por el amor, que es una pedagogía del amor. Ustedes me tienen que parar con toda confianza cuando yo voy avanzando en las cosas y les parece que o no está clara, o no la comparten, o tienen otra idea, etc. Háganlo. Eso es ganancia para ustedes y para nosotros. Voy a dar una motivación para que empiecen preguntando. Yo voy a decir cosas que son políticamente incorrectas de ser dichas en una facultad como esta. ¿Qué es políticamente incorrecto? Pero no de ahora, desde el siglo XIX es políticamente incorrecto. Hablar de teología. Si ustedes van a cualquier universidad del planeta que tenga algún grado mayor de sensatez histórica que la que tenemos nosotros, y el nosotros incurre a todas las repúblicas latinoamericanas, verán que en todas ellas, por ejemplo, van a la Universidad de Chicago, tienen facultad de teología islámica, teología católica, departamentos de teología protestante, de teología judía. Si ustedes quieren, no hablemos de teología islámica y protestante, también encuentran en la Argentina en universidades privadas, y teología católica en universidades privadas. En las universidades públicas está mal visto. ¿A ustedes se les ocurre por qué está mal visto? Para que lo hagamos interactivo. Sí, yo creo que es porque bueno, mucho de la formación y mucho tiene que ver con la ideología en sus distintos momentos. ¿Desde qué época? Desde después de la Revolución, en muchos casos. Antes de la Revolución, te doy una fecha, 1767. Antes de la Revolución Francesa, 1767. ¿Qué pasa? ¿Qué rey está en España? ¿Cuándo digo? 1767.
Aquí en Tucumán, abajo de San Francisco, hay unos túneles que eran de los jesuitas. Van a Lula, están las ruinas de Lula, de los jesuitas. En 1767 pasa algo extraordinariamente importante. El rey se llama Carlos III. Los Borbones siguen a los Austrias. Austrias a Carlos V, Felipe II y todos los borregos que vienen después, los Austrias menores. ¿Qué pasa en 1767? Están los ilustrados, antes de la Revolución Francesa. Expulsa a los jesuitas de todos estos territorios, de todos los territorios de lo que se llama América Latina. ¿Dónde y qué estudiaban los que estudiaban y eran los prohombres de estas patrias nuestras? Estudiaban en Córdoba, en Chuquisaca. Le vivo preguntando de la estatua del señor que está ahí en la continuación de la Honduras y Avenida Los Próceres. A la derecha es uno que es gobernador militar, se llama Alejandro Heredia. Ese es el sponsor de Juan Bautista Alberdi para que estudien en Buenos Aires, el segundo, el más importante. ¿Qué título tenía ese señor? Doctor en Teología Moral por la Universidad de Córdoba del Tucumán. La Córdoba esta, van ahí a la Universidad de Córdoba, el ESCU dice Universidad Córdoba Tucumanensis. Todo lo que se estudiaba en estos territorios eran escolástica segunda, escolástica española. Y uno era el más importante de esos teólogos, fundamental para que nazca la filosofía moderna y contemporánea, en el campo de la nociología, en el campo de la metafísica y en el campo de la política y el derecho y la ética. Ese señor se llama Francisco Suárez, Soquietas y eso, jesuita. Sin ese señor no existiría nada de lo que existe en las ciencias, las artes y la política. Descartes, presunto padre de la filosofía moderna, estudia en el colegio de la Flèche de los jesuitas, estudia a Suárez. Kant sigue a Wolff, que sigue a Suárez. Fichte, Schelling y Hegel siguen a Kant, que siguen a Suárez. Heidegger, siglo XX, uno de los más importantes, es el hombre, Suárez es el hombre. Y aquí, ¿cuántas veces lo estudian ustedes a Suárez en la carrera de historia? Si han tenido algún profesor capaz, y algunos han tenido, en historia de España, pero no solo. En historia argentina, cuando se estudia la Revolución de Mayo de 1810, hay dos libros fundamentales, que yo le voy a pasar el libro que estoy haciendo, que es sobre eso. Se hace competir de cuál es la matriz ideológica de la Revolución de Mayo. Y la mayor parte de los historiadores dice, es Jean-Jacques Rousseau. Falso. Es Suárez. Lo que pasa es que el contractualismo de Rousseau se enanca y procede en otra vertiente del contractualismo medieval del pactum, ya que estudian medieval, del pactum subjectionis medieval. Y se genera el pactum associationis. A ver, es tan interesante, rica la historia, la macana, que no se la estudia, ni se la investiga. Y se tiene un sesgo ideológico que le permite y le impide hacer ciencia, hacer arte, hacer filosofía. Cuando yo empezó diciendo de lo que estábamos hablando, políticamente incorrecto, porque, perdón, yo soy bastante napolitano y bruto para hacer cosas, la burrez que pueblan las cátedras consideran A, la Edad Media es el oscurantismo, B, los prejuicios medievales son un impedimento de la ciencia, C, si hay fe no hay universidad y academia. Puedo seguir hasta la J, la AK y la Z de las burradas que dicen, porque ignoran que antes de haber un renacimiento en el siglo XIV, estaban los renacimientos medievales
en el siglo XI, por ejemplo, el Renacimiento carolingio. Usted en estudio medieval. El señor Alcuino de York. ¿Quién era Alcuino de York? El responsable de la reforma educativa revolucionaria que nombra a Carlomagno. Carlomagno dice, vení para aquí y formame a mis hijos, de tutor le ponen a sus hijos. Y es el responsable de lo que se crea. No existen las universidades sino como un fruto medieval. Y dentro de las universidades había una jerarquía de subordinación de las ciencias. ¿Cuál es la ciencia más importante? La teología. Hay dos teologías, la teología sobrenatural o revelada y la teología natural o metafísica o filosófica. Por abajo de la teología está la natural, sobrenatural está la natural. Por abajo de la teología natural o de la metafísica está lo que hoy se llama epistemología o filosofía de la naturaleza, entonces. Y abajo también, del otro costado, está la filosofía ética. Abajo de la filosofía de la naturaleza está la filosofía de la física, de la química, etc. Abajo de la ética está la filosofía de la economía, de la política, de la historia, etc. Y abajo de esas filosofías, ¿qué hay? La ciencia física, la ciencia histórica, la ciencia química, etc. Y abajo de eso, ¿qué hay? La técnica química, la técnica física, etc. Y abajo de eso, nada, el suelo, la realidad. O sea, desde el suelo concreto y real, nosotros vamos ascendiendo por grados de abstracción. El más elevado es la teología. ¿Qué pasa en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo ilustrado, que tiene aportes maravillosos, pero tiene algunas cojeras espantosas? Una de ellas es haber erigido un monumento a la diosa razón. La razón no es una diosa. La clave de la cuestión es... Espera un segundito, que parece que se está por conectar. La clave es que siempre tiene que haber en estos terrenos en los que nosotros nos movemos, también en el de la historia, también el de la filosofía teológica de la historia que les proponemos, un diálogo entre la fe y la razón. Y salen y lo digo con todo respeto y admiración, los ateos, agnósticos, los neoateos, Christopher Hitchens, Dawkins, que son tipos que algunos son premios Nobel, etc. Y los tipos dicen, si hay Dios no hay ciencia, si hay ciencia no hay Dios. Hay otros apologetas cristianos, como hay montones, les nombro uno de los que más me gusta a mí, John Lennox. Pongan en el Google y googleenlo y escuchen las charlas de eso discutiendo Dios sí, Dios no, Dios hecho, Dios ficción. El problema cuando uno exacerba un extremo, sea el extremo de la razón, se cae en el racionalismo. Si exacerba el lado de la fe, se cae en el fideísmo. Y la posición intermedia es la más fructífera. Fides et ratio, fe y razón. Porque son dos tipos de conocimientos diferentes, el de la fe y el de la razón. El de la fe es un asentimiento a algo en virtud de la calidad de un testigo. Le digo palabras que parecen esotéricas. Lo más importante para hacer historia es la verdad como testimonio. Los testimonios son fundamentales. Ayer se ha presentado un libro sobre 1812 en el Archivo Histórico de Tucumán. Sería bueno que los alumnos de historia se tomaran el trabajo de asistir a eso. ¿Qué ha pasado en 1812? Hay varios testigos del lado de Pío Tristán y del lado de Belgrano, de los patriotas y de los monárquicos, y cada testigo, como pasa si hay un accidente de auto en la esquina, dan su versión. Y el proceso crítico de los testimonios es fundamental. Me estoy deteniendo en esto, abonando cosas que ya les vengo diciendo y que vamos a ir profundizando. Pero para hablar de los prolegómenos pedagógicos, de una materia que se presenta como filosófico-teológica y les produce urticaria
a los ilustrados de aquí, que ojalá fuesen ilustrados, son posmodernos, ignaros o ignorantes, simples, les produce urticaria que le metan la cuestión de la fe aquí. Decía San Agustín que algo de fe tenía y era un buen santo, a pesar o gracias a su casquivana vida libertina de joven y sus errores también de mayor. Él decía, respecto de la fe, hay dos tipos de hombres, de creencias que tienen los hombres. Los hombres creen que creen o creen que no creen, pero todos creemos. Que creamos no quiere decir que creamos en Dios, Jesucristo, etcétera, ni en Alá, ni en Mahoma o lo que fuese. Creer es asentir a algo sin tener pruebas de que eso es, en virtud de la calidad del testigo, del testimonio del testigo. Esa es la quinta esencia para que exista la historia, la verdad como testimonio. No es la verdad como coherencia, como correspondencia, la verdad como coincidencia de qué es lo que los historicistas como Ranke decían. La historia tiene que relatar lo que realmente aconteció. No existía ni internet, ni grabadora, ni filmadora. ¿Cómo sé yo lo que realmente aconteció? Basado en los testimonios y los testigos. Y los testimonios la más de las veces mienten y distorsionan. Los testimonios de 1812, de tipos que son tenientes coroneles, etcétera, pero son contradictorios, divergentes, no solo entre los patriotas y los monárquicos, dentro de los patriotas son divergentes. Entonces, uno de los desafíos es superar los prejuicios pseudo ilustrados que tenemos, que han erradicado la teología del ámbito académico, donde debiera estar también en su casa, junto con las otras disciplinas. Entonces hay que reincorporar esta reflexión teológica. Por eso, Prolegómenos Pedagógicos empieza con una frase de San Agustín: solo se puede ir hacia la verdad por el amor. Y eso, el texto que les he mandado yo hoy, y que lo van a tener impreso hoy también en la carpeta de Filosofía e Historia, es mostrar la interpretación del caminar juntos en el amor. Recuerden que este es un juego al que nos invitamos y ustedes aceptaron la regla de juego de caminar juntos hacia la verdad, que no podemos saber a ciencia cierta y no tenemos por qué tener una fe común lo que estamos haciendo este juego. Lo que sí tenemos que tener fe común en que vamos a respetar las reglas de juego. Entonces, aquí les voy a brindar una doble interpretación de esa frase de Agustín. Una del ex pontífice Benedicto XVI, el alemán Ratzinger, y otra del actual pontífice Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Y por eso no se tienen que escandalizar si escuchan cosas que nunca escucharon, salvo que lo hayan escuchado a Muñoz Moraleda o a Cerviño. Ustedes son muy chiquitos para escucharlo a Orlando Lázaro. Gente que no le hacía asco a su fe para cuando daba clases y las interpretaba. Cuando lleguemos a la Revolución de Mayo, que dentro de poco vamos a llegar, en los prolegómenos metodológicos, vamos a ver dos autores que son extraordinariamente importantes los dos y divergentes en la interpretación de Mayo. Uno es el inmenso historiador argentino Tulio Alperín Dongui, que tiene un bellísimo libro de los años 60-61 que se llama Tradición Política Española e Ideología Revolucionaria de Mayo. El otro es un jesuita, el más importante de los jesuitas que ha hecho historia de la filosofía en Iberoamérica, que es Guillermo Furlong. Y tiene un librito también de ese año, creo que 60 o 61, no me acuerdo bien, que es Revolución de Mayo, Hombres, Hechos, Ideas. Muchos puntos sustanciales son convergentes y no pocos puntos esenciales son divergentes entre los dos,
Bendito sea Dios. Pero uno tiene que leer todo, bueno, no puede leer todo, pero tiene que hacer una selección de lo que lee y quedarse con lo mejor de cada uno, sin descartar ni rechazar a ninguno por razones ideológicas, por razones de fe o lo que fuese. El discurso filosófico teológico no puede renunciar a ser razonable y racional, no irracional, irracional, razonable y racional. Bien, eso en cuanto a una introducción de esto que estamos viendo aquí. Caminando juntos hacia la verdad por el amor. De lo que he dicho hasta ahora en este prolegómeno del prolegómeno, hay cosas que le hacen ruido, que les chirrian, que no entienden, o está todo claro. ¿Puedo avanzar? Bueno, yo cuento con que ustedes van a tener la confianza suficiente para interrumpirme en el momento que sea para preguntar o comentar o criticar. Caminando juntos hacia la verdad por el amor. Pregunto, ¿es esa una propuesta que es aceptable y razonable para ustedes para empezar los prolegómenos pedagógicos de filosofía teológica de la historia 2022 aquí? Repito la pregunta. ¿Es esa propuesta, caminando juntos, estamos refiriendo caminando es ustedes y nosotros, hacia la verdad por el amor, es razonable y racional o no? ¿No tienen objeción? Bien. La introducción a los prolegómenos pedagógicos se abre con una carta apostólica y una encíclica del anterior pontífice Benedicto XVI. La verdad en el amor, veritas in caritatem, dicho en latín, y Dios es amor, Deus est caritas. El latín no es pedantería, sino que todas las encíclicas se ponen el nombre en latín, pero está bien traducido ahí. Y la tesis central subyacente a ambos textos es el acerto agustiniano de que solo podemos ir a la verdad a través del amor de caridad. Non intratur in veritatem nisi per caritatem. Y se completa esta versión del Papa alemán con la del Papa argentino, el Papa Francisco, en sus alocuciones múltiples, cuando era cardenal, cuando era prior de los jesuitas, ha escrito mucho, ha hablado mucho, ha dado homilías sobre pedagogía a los maestros, a la educación católica. Y ahora, como Papa, ha nombrado a un cardenal, que ya se van a enterar ustedes, como prefecto de la cuestión de la educación católica en el mundo y en la Iglesia. El Papa Francisco, en sus múltiples alocuciones sobre pedagogía y en sus cartas encíclicas, como Evangelii Gaudium, aprovechando y haciendo pie, como verán, en múltiples documentos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tiene unos textos específicos sobre la educación que aquí comentaremos. Ese es el primer párrafo. ¿Ahí encuentran alguna dificultad o avanzamos? No. Bien. Segundo, el cardenal Giuseppe Veraldi, todos alemanes esto, ¿no?, prefecto para la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede, en su visita a la Argentina, en septiembre del 2016, con motivo de la inauguración del 9º Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos de la Argentina, convocado por la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, evocó el magisterio de ambos pontífices, de Benedicto XVI y de Francisco, destacando la actualidad en el 2016, hace 6 años nomás,
la actualidad de la propuesta educativa católica en el escenario global, multicultural y vertiginosamente intercomunicado, subrayando la importancia del rol del docente católico ante sus alumnos y ante toda la sociedad, y la trascendencia y la fecundidad de la identidad católica del docente. Yo hago una breve pregunta entre párrafo y párrafo para dar ocasión si ustedes preguntan o comentan. ¿Sigo? Cuando se refiere a docente católico, ¿son las escuelas que tiene la iglesia o también colegios que profesan? En el tercer párrafo se te contesta, pero te lo contesto ahora. Desde el jardín de infantes hasta el posgrado. Todas las instituciones que se declaran adscritas a el credo católico. Pero está bien hecha la pregunta y es bien pertinente. Docente católico no quiere decir que es la única buena, que no sean buenos los docentes musulmanes, judíos o los agnósticos o los ateos. Ya lo van a ver. Sí, porque hay instituciones, bueno, de diferentes credos. Totalmente. Sí. Por ejemplo, de aquí en Tucumán, ¿cómo es con el tema de educación primaria? ¿Cuánto más o menos, qué asistencia de docente tuvo? ¿Tiene algún idea usted? No me acuerdo los números, capaz que la profesora sabe, pero te puedo decir un dato numérico y económico. Si no existieran los colegios y escuelas privadas mayoritariamente católicas, el Estado Nacional no podría proveer el acceso a la educación. Digamos que la relación es 30-70, los católicos frente a los públicos. Y la calidad de las públicas ahora están pésimas comparado con la época de la generación del 80. Y no eso no significa que la calidad de los privados sea buena, vamos por parte, pero sociológicamente, económicamente, políticamente, la presencia de la educación católica en la Argentina, y creo que en algunos otros lugares de Iberoamérica también, es fundamental. Que sea buena es otra historia. Bien. Tercer párrafo. En un discurso pronunciado durante el encuentro con los miembros de la Academia Nacional de Educación, el jueves 15 de septiembre del 2016 en Buenos Aires, inició su exposición partiendo de la premisa que hablaba como prefecto de Educación Católica de la Iglesia, por lo que quería dar el significado de educación católica. Como un sujeto representado en todas las instancias y grados educativos, escolares, de educación primaria hasta el posgrado, que era lo que vos preguntabas recién, por los que la Iglesia Católica se hace presente en todos esos grados y niveles en el campo de la formación, de la instrucción, de la educación. ¿Avanzo al cuarto? Cuarto, esta temática a la misión más amplia de la Iglesia y profunda, que es el anuncio y el testimonio del Evangelio a todas las gentes. Toda la gente significa a todos los pueblos y a todas las personas. Pero en el campo educativo, en especial, esto se realiza a través del diálogo entre la razón y la fe. Se lo pongo en negrita para que no lo pasen por alto. Fides et ratio. Para que no se terminen de aburrir con la clase, les voy a hacer un test que es fácil de hacer. Yo no tengo felpón, pero imagínense que tienen imaginación y que ven las palabras que pongo. Yo les voy a dar 4 palabras a ustedes. Y esas 4 palabras ustedes las van a jerarquizar a partir de la perfección del conocimiento que, a juicio de ustedes, ocupa cada palabra. Entonces voy a poner 1 tal, 2 cual, 3 cual, 4 tal. Las palabras son duda, fe, ciencia, esperen que se me chispoteó. Duda, fe, ciencia. Ay, se me chispoteó la cuarta.
Opinión. Fe, duda, ciencia y opinión. Opinión, fe, duda, ciencia. Ustedes van a organizar, ustedes dos, jerárquicamente la más perfecta en plano del conocimiento y la menos perfecta en plano del conocimiento de esas cuatro. Como son dos, es fácil hacer. No, sin consulta entre ustedes. Esto tiene que ser espontáneo, fresco, alegre, si no está mal. A ver, señorita. Para mí es ciencia La más alta. la más alta, después viene fe. Ahí creo que hay como una conciliación entre las dos, puede ser. Después duda y opinión me parece la última. ¿Así? Por ahí la opinión me da eso. Bueno. A comentario, no sé. Antes que conteste el señor, te debería haber dicho antes que conteste la señorita también. Yo soy malo, tramposo, fulero y nunca quiero perder ni a las bolitas. Así que ustedes piensen que si yo le estoy haciendo un planteo con preguntas, hay un caballo de Troya. ¿Saben cómo es que? El caballo de Troya, ¿saben? Dicen los clásicos, hay que tenerle miedo a los griegos incluso cuando hacen regalos, porque el caballo de Troya tiene la toxina adentro. Entonces, le doy la chance que reformule, después de haber hecho esa aclaración, si mantiene ciencia primero, fe segundo, duda tercero y opinión cuarto era lo primero. A opinión la mantengo. La mantiene al último. Sí puedo cambiar, por ejemplo, duda y ciencia, porque por ahí a través de la duda uno ve un poco más allá que la ciencia. ¿Qué pondrías? ¿Primero duda? Podría poner primero duda, ciencia, fe Y opinión. y opinión. Ahí en ciencia y fe como Bueno. no está una más alta que otra, es como me parece que están a la misma altura. Está bien. Diga lo que diga, yo voy a decir qué equivocada que está, no tenga problema. Y bueno, opinión. Pero no hay problema, aquí nadie contesta mal. Contestar es contestar bien, contesta. Bueno, Caballero, para sí. mí No, está bien, pero me parece divino, si eso es lo que estoy pidiendo, no pido otra cosa. Pues yo voy a proceder al revés. A ver, Cuestión de lo más perfecto para vos, la opinión primero. primero la opinión. Sí, porque yo creo que muchas veces, tomando lo parecido al concepto de la compañera, yo partiría de una opinión primero acerca de algo que me llevaría a una duda y ahí como una disputa entre creer y dialogar con la razón, con la ciencia. Pero por ahí iría mi... Y la fe no la has puesto en ningún lado. Vos sí que la has hecho caer fiero, la fe. Dicho, la fe es como, yo lo tomo como en algo que se cree, pero esa creencia está en diálogo, creo yo, con la razón. O sea, Pero no me la hagas complicada. El ranking, 1, 2, 3 y 4. opinión, Ya fundamentado. 1, primero opinión. Segundo, de lo más perfecto del conocimiento estamos hablando. Segundo, duda, fe y ciencia. fe y ciencia. Qué lindo. Si hubiera habido 10 alumnos, de 10 hubiesen hecho cosas diferentes, creo yo. Y yo voy a decir cosas diferentes de los 12. Eso. A ver, imagínense una metáfora de que la mente, que es la que establece los juicios, es como una balanza con dos platillos. Cuando uno piensa algo, le toma el peso a algo, considera algo, pondera algo. Entonces, ¿dónde estaba la trampa de la pregunta? Que la primera y la segunda pueden ser primera y segunda respecto de distintos respectos. Me aclaro. Todo proceso de conocimiento tiene dos constituyentes. El constituyente de la evidencia y el constituyente del asentimiento. Me suena chino básico, pero se lo digo con ejemplos más pedestres para que se... Si yo le digo, yo sé, puede ser que me equivoque al decirlo, yo sé que mi papá es mi papá. O yo sé que mi mamá es mi mamá. Ese es un conocimiento del que yo no tengo ninguna evidencia.
salvo que me haga el genetista y que haga todos los análisis genéticos, esas cosas. Pero esas proposiciones de mi amigo ha dicho que ha visto un ovni en el Parque 9 de Julio. Es mi amigo, yo le creo a mi amigo. Yo le creo al testimonio de mi amigo porque le creo al testigo. Entonces, el asentimiento es la parte afectiva o volitiva del conocimiento. Y les voy a dar otros ejemplos para que les quede más claro. La evidencia es la parte intelectiva del conocimiento. Todo conocimiento tiene que conjugar la intelectividad y la afectividad. ¿Me siguen hasta ahí? Si el problema ese yo se lo hubiese planteado al genio de Santo Tomás de Aquino, él me hubiese contestado así. Respecto del asentimiento, o sea, de lo afectivo, de lo que yo creo con el corazón, la fe es la primera. La ciencia es la segunda, porque la fe tiene más asentimiento que evidencia y la ciencia tiene más evidencia que asentimiento. La tercera es la que ustedes mandan al cuarto, al trastero, la opinión. Porque la opinión, cuando volvemos a los platillos, me inclino por uno de los platillos con la posibilidad de que está equivocado. Y la duda es que los dos platillos están equilibrados. Entonces, uno, fe o ciencia o fe, según lo vea. Claro, por eso a mí me pareció que como que los dos estaban ahí en la Sí, pero vos me mandaba a invertir, me lo mandaba al traste, a la fe y a la ciencia. Y el caballero ha hecho... Yo no digo que lo que yo estoy diciendo es la verdad tampoco. No me crean a mí. Pero les digo, estoy manejando... digamos, que para mí está en ese lugar, digamos. Y seguí. Ah, vos sos medio gallega. Sos cabeza dura. ¿Cómo es tu apellido? Guerra, sí, de izquierda, Guerra, esa chica. Está bien. No es nada personal, señorita Guerra. El asunto es que aprendamos a que cuando yo digo diálogo entre fe y razón, ¿qué corno estoy diciendo? No sabemos ni qué es la fe ni qué es la razón. ¿Cuál es el mayor problema que hay en la Argentina hoy? Falta de fe, falta de confianza. ¿Quién le cree al peso? Más grave, para un argentino no hay nada peor que otro argentino. No le creemos a nadie, que se vayan todos. Y decimos lo mismo que nos teníamos que ir nosotros. Somos nosotros los que hacemos que esos se vayan todos de ahí donde están. No hay confianza. Confianza significa cum fide, con fe. No tenemos fe. Si no tenemos fe, no podemos tener amor y no podemos tener esperanza para enhebrar las virtudes teologales. Volvamos entonces. La temática más amplia y más profunda que tiene la educación católica. ¿Ustedes saben qué quiere decir católico? Católico significa universal. Cat jolón. En el sentido que lo usamos nosotros no significa universal, pero eso significa. Porque ya dejó de ser universal fáctica e históricamente, con la reforma y con el secularismo y con el ateísmo, pero eso significa. ¿Qué significa la educación católica? El diálogo entre razón y fe es la premisa absoluta. Que estemos abiertos a ese diálogo, que favorece el desarrollo integral de la persona. Si yo como maestro educo con la razón, desde la razón y solo desde la razón y con la razón, estoy muerto. Y estoy condenando a la muerte a mis educandos. Porque por encima y más adentro de la lógica de la razón está la lógica del corazón. Había dos genios en el siglo XVI, XVII. Uno se llama Renato Descartes y otro se llama Blaise Pascal, dos franceses, dos católicos. Y Descartes es el de la duda metódica, el discurso del método. Y es la fundación
de toda la epistemología y la nociología moderna y contemporánea, Renato Descartes. A él se le sacan sombrero todo lo que viene después, sea Spinoza, Malebranche, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, Hegel, y siguen las firmas hasta los positivistas de hoy, los epistemólogos de hoy. Un genio tan o más genio que él, pero partiendo de otras premisas, es Blaise Pascal, que siendo un niño deduce solito toda la geometría euclidiana, y era un genio de la física, de la matemática, y era un casquivano, era un hombre que le gustaba ir de juerga, apostar, jugar, timbiar y todas esas cosas, las mujeres, y tiene un proceso de conversión él, y se convierte en, lo digo con afecto, admiración y cautela, porque lo digo exageradamente, en un fundamentalista del corazón, de la lógica del corazón. Tiene una frase muy bonita y muy cierta, que dice: el corazón tiene razones que la razón no comprende. Nosotros también tenemos lógica del corazón. Lo que él quería es, frente al avance avasallante de esa nueva ciencia que están haciendo bajo el alero del católico Descartes, que era, por cierto, como les he dicho, discípulo del teólogo y metafísico Suárez, no podían no serlo. Los colegios donde iban estaban regentes por los jesuitas. Y todos los ateos, los agnósticos y también los creyentes siguen, le otorgaron, y hacen bien en otorgarle, todo el crédito a Descartes. Pero Pascal le dice: oiga, yo le voy a explicar a usted cómo es la cosa. Se lo digo así en tono medio campechano. Atiendan a las palabras, se las voy a explicar además. Hay 3 espíritus que configuran 3 mensuras, medidas. Está el espíritu de geometría, que es para estudiar todas las cosas que son extensas, ponderables, pesables. Encima del espíritu de geometría está el espíritu de fineza. El espíritu de fineza es el pensamiento, la lógica, la matemática, etc. El buen Descartes partió en 2 esas operaciones humanas e instauró un dualismo que, te la voy a decir, es lo pernicioso que ha sido y sigue siendo. Todos los binarismos que hay en cuerpo, alma, varón, mujer, todas esas estupideces que circulan como si fuesen moneda contante y sonante, le deben algo a ese binarismo de la res cogitans y la res extensa. Res significa cosa, y el buen Descartes dice que hay cosas pensantes y cosas extensas. Por ejemplo, mi cuerpo, ese árbol que vemos aquí, el cuerpo de un perro o de una rata o de un murciélago, para ponernos a tono del COVID, son máquinas. Todos los cuerpos son máquinas. Era el auge del maquinismo y del mecanicismo. Nuestros cuerpos son como robots. Tan pernicioso es eso que las facultades de medicina de todo el mundo, también la de aquí, con todo lo prestigiosa que es, siguen enseñando a los médicos que sean como ingenieros, como quien repara un motor de un auto que está fallando. Craso error. Al absolutizar que hay solo 2 cosas, la extensa, que es la máquina, y la pensante ya lo convierte en medio ángel pensante, el cogito ergo sum, dice. Y viene el buen Pascal, que no le faltaba ingenio y sabiduría, y dice: muchacho, lo que vos has dicho de la res cogitans y la res extensa está bien para la naturaleza,
Ya después les voy a dar ejemplos concretos con nombre y apellido para que vean qué estoy diciendo. Pero hay otro que está infinitamente por encima del espíritu de fineza y de geometría, que es el espíritu de caridad. ¿Les suena la palabra? Caminar a la verdad por la caridad. Ahora les pongo los ejemplos con nombre y apellido para que lo entiendan, y si no lo entienden, pregunten. Supongamos, ya que estamos preparando para la fiebre y el delirio de Qatar 2022, supongamos que la res extensa significa la capacidad de un tipo de jugar al fútbol. Y decimos, Messi es el más elevado como res extensa para jugar al fútbol. Ahora, eso es el orden de lo extenso. Infinitamente por encima de eso está el espíritu de fineza. Supongamos que ustedes, tenían 5 años, quizás antes porque eran precoces, y dijeron en algún momento 2 más 2 es 4 y entendían lo que decían. Después de haber pasado eso, que en algún momento han captado eso, tempranamente. Ahí estaban ustedes en el peldaño más bajo del espíritu de fineza. Y supongamos que don Alberto Einstein es el peldaño más elevado del espíritu de fineza. Bien, eso es en el orden natural. Infinitamente al infinito, por encima del orden de la res cogitans y de la res extensa, está una viejita pobre que entrega la única moneda que tiene como limosna. Eso está infinitamente al infinito por encima de Einstein o de Messi. No sé si me entienden con los nombres y apellidos. Por eso, caminar hacia la verdad por la caridad no es cualquier cosa. Es entender qué significa esas cosas misteriosas que son la fe, la caridad, la esperanza, etc. Leamos un documento del Concilio Vaticano II que cita aquí este buen cardenal prefecto de la educación católica. Dice que el diálogo entre fe y razón favorece el desarrollo integral de la persona tanto a nivel individual como social. No es que yo, porque veo que hay una tragedia educativa en la Argentina, voy a decidir enseñarlo en el campo, en el Ciambón a mis hijos, para que no se contamine con todas las toxinas que hay en la ciudad y en los planes educativos aborrecibles que tenemos aquí. Esa no es una solución, porque no somos Robinson Crusoe. Nosotros vivimos en una comunidad y no podemos crecer como personas si no crecemos como comunidad. ¿Cómo puede crecer un argentino como persona singular si la Argentina como comunidad va retrocediendo a pasos agigantados? No puede. Está mal. Por eso, desarrollo integral de la persona, tanto a nivel individual como social. A propósito de ello, Versaldi cita la Declaración sobre la Educación Católica del Concilio Vaticano II, Gravissimum Educationis, que dice: todos los hombres de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen derecho inalienable de una educación que responda al propio fin, al propio carácter, a diferentes sexos, que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y al mismo tiempo esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos, a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y paz. Es una hermosura. Y eso no es por ser católico. Toda educación debe tener un principio así, porque toda educación debe estar regulada con un fin absoluto e indeclinable, que es la dignidad de la persona humana. Y la persona humana solo puede vivir dignamente
en convivencia fraterna con otras personas humanas, con la comunidad. Cuando yo era joven, hace lejos y hace tiempo, había dos pensadores del social cristianismo que nos hacían leer, y bien que hicieron, Maritain y Mounier. Los dos eran cristianos, católicos, y Maritain era uno de los más grandes escolásticos de la tercera escolástica, y Mounier el mayor representante del personalismo. Y Mounier tiene una frase sobre qué relación hay entre persona y comunidad, tema que los dos trataban maravillosamente, y dice, ¿qué es una comunidad? Una comunidad es una persona de personas. Cuando ustedes le hacen estudio de historia, ¿cuántas veces usan la palabra comunidad? Y para hablar de la comunidad organizada de Perón nomás. Le hablan siempre de que es una ciencia social la historia. Menefrega, como diría mi nona Serafín. Sociedad también son, bendito sea Dios, las de las hormigas, los alacranes, los delfines, los monitos, todos son sociedades. La sociedad es algo natural, la comunidad es algo espiritual, la vinculación por la fe, por el lenguaje, por los símbolos. ¿Cómo hacer filosofía de la historia o teológica de la historia creyendo que la historia se reduce a narrar acontecimientos sociales o políticos? ¡Qué reducción tremenda de la competencia de un historiador! Cuando dos medievalistas como Marc Bloch y Pirén viajan en barquito, cruzan el charco, van de Francia a Suecia, y entonces Marc Bloch le dice, antes de bajar del barquito, léanlo en la introducción a la historia sobre el métier del historiador de Marc Bloch, escrito en un campo de concentración, una maravilla. Cuando le dicen dos medievalistas de los más grandes que han existido, dice, ¿y qué vamos a ir a visitar? ¿Alguno de ustedes ha leído ese libro y se acuerda qué contesta? ¿No? Empieza el libro con la pregunta, ¿para qué sirve la historia, papá? Así empieza el libro. No le hagan a sus hijos, nietos, sobrinos esa pregunta a ustedes. No sé. No estoy diciendo nada personal, obviamente. Le dice, vamos a ir a ver el nuevo ayuntamiento. Somos historiadores, estamos ocupados y preocupados por la vida. No vamos a ir a un museo. Eso le contesta. La historia es historia de la vida, no historia de lo que está en un museo. Lo que está en un museo no es historia, es muerte. O es lo muerto. La historia es de lo vivo. Y por eso cada generación tiene que regenerar el sacrosanto hábito de escribir historia desde su posición, desde su generación, desde su subjetividad, tratando de ser lo más armónico para la formación de las personas y las comunidades, como dice este documento. Hago una pausita por si acaso tienen comentarios o preguntas para hacer. Bueno, yo acerca de lo que usted dice de los museos, bueno, actualmente se tiene una perspectiva más abarcativa acerca de eso, en relación a que ya no se lo ve tanto a eso como algo muerto, sino que tiene una función, un porqué y sí. Bueno, esto también está de acuerdo mucho con el patrimonio, con ideas de preservar algo, pero es en función del presente. Pero bueno, eso es lo que yo he visto acerca del patrimonio y los museos. Estoy de acuerdo. Yo estaba poniendo en mi boca las palabras de estos señores que estaban hablando en los años 40 de eso. Pero te hago una pregunta insidiosa y maliciosa. ¿Cuándo ha sido la última vez que has ido a un museo? No, hace poco. ¿Ah, sí? Una semana. Qué bien. ¿Y cuando vas de viaje vas a los museos? En parte, me gusta conocer otros aspectos, ¿no? Pero sí, obviamente, Va a los museos. nosotros, las personas vinculadas a la historia, sí vamos, porque Sí. vemos que muestran, bueno, en su
presentaciones, qué ponen o qué es lo que permiten conocer. Pero es muy importante, por ejemplo, en la actualidad, ver para mí el comportamiento de las comunidades, como dice, cómo obran entre ellos mismos, o qué protegen más, que si bien uno lo puede indagar efímeramente, porque bueno, pero yo me intereso más por esa parte. Yo no estaba descalificando, y si eso he entendido, pido disculpas, porque descalificando la tarea de la museología en los museos. No, Ni del patrimonio, no. Pero ustedes son alumnos de historia. Sí, claro. La población promedio, ¿cuánto le interesan los museos? No, sí, me la sé un 3%. Sí, y sos generoso. Sí. ¿Cuántas veces has ido a la casa histórica vos? No, Muchas. Yo le pregunto mal, yo elegimos mal tipo para preguntar. No, yo sí. Y vas al Cabildo cuando vas a Buenos Aires, vas... Bueno, no tanto, bueno, no me gusta tanto. Los porteños no te gustan. Sí, me gusta más lo que es el norte argentino O sea, vos si estuviese en Lima iría al Museo del Oro, pero al Museo de los Porteños no va a ir. ¿Está bien? Podrías ir al Malva, por ejemplo, que está en Buenos Aires, que es una maravilla y es de bien del presente, por ejemplo. Lo digo en tono de chanza, obviamente. Pero creo que me han entendido cuando le estaba explicando lo de Bloch y Pirén. Sí. Yo digo, es una posición la historia de los libros, es la de los libros se mantienen. Por ejemplo, nosotros en historiografía, hace muy poquito vimos cómo circulan los discursos políticos sobre la historia y cómo, por ejemplo, en el gobierno de Macri, cuando se cambiaron los billetes, lo primero que se argumentaba es la historia es de los que están muertos. ¿Sí? Ahora vamos a poner el Vallenita o el Bareté porque eso es lo mismo. Bueno, sí. Estúpidos los relatos macristas y estúpidos los relatos kirchneristas también. Eso, la estupidez en eso comulgan los dos. Y bueno, en el caso, bueno, por ejemplo, de ponerle próceres a los billetes, yo creo que tiene su fundamentación histórica y va más allá de lo que sea la ideología política. No por nada, digamos, San Martín, Eva Pedro. ¿Y vos sabés quiénes están en los billetes de Austria, de Alemania? Bueno, están los músicos, los poetas, los científicos, los filósofos. Pero te estoy diciendo, es que tenemos una historia burra y hacemos burradas políticas con la historia burra que tenemos. Porque tenés la vuelta de obligado y toda esa... ¿Saben cuántos feriados públicos tiene la República Federal de Alemania? 2. ¿Saben cuánto tiene Argentina? Como 25. No porque nosotros seamos buenos, sino porque ellos son buenos, nosotros somos malos. Fabricamos feriado, huelga y toda esa cosa para no tener clase, para no estudiar. Eso es lo que somos. Por más que le pongamos un jaguareteo, lo pongamos a Julio Argentino Roca o a Rosa en el billete, eso no cuenta. Lo que cuenta es que la hacen pelota a la moneda. Por más que tenga la cara del jaguareteo de Juan Manuel de Rosa, no vale nada. Entonces, ponerle la cara de cualquiera de los prócer es denigrarlo al prócer, porque las monedas no valen nada. Igual yo lo que iba es que, o sea, no está bien dicho el hecho de que la historia está muerta. Para mí historia es todo, el presente, no solo el pasado. Ya vamos a seguir hablando de eso largamente, pero el tema es, a ver, les vuelvo a decir, ustedes capaz que ni se han enterado de que se presentaba ese libro de 1812. No. Y hay un egresado de aquí que ha sido alumno de filosofía y de historia, que era albañil y se recibió profesor de historia, que de Montero. Estaba Jorge Pereira, que es uno de los tipos más inteligentes que hay en Tucumán, un editor y un abogado. Y son los tres que han hecho el libro, que es una recopilación de los documentos en torno de ese encuentro armado de 1812. Algunos de esos documentos, ¿saben dónde lo han encontrado? Porque nosotros tampoco cultivamos los archivos. Los archivos nuestros son una desgracia. Vayan a la biblioteca de aquí, una desgracia. El tesoro que hay ahí está hecho, comido por la polilla, mal ordenado. Son un desastre. Yo amo a la Argentina, pero esto que estoy diciendo no es nada personal contra la Argentina, es contra los argentinos, que somos los que hacemos eso. Bueno, el tema de
¿para qué sirve la historia, papá? Es una pregunta que a mí me hacían cuando empezaba a estudiar filosofía e historia. Yo estudio las dos carreras. ¿Para qué estudias eso? Vos tenés que estudiar para contador, para médico, para abogado. ¿Para qué estudias eso? Porque la mentalidad es ¿para qué sirve? Le cuento de un libro que también se lo recomiendo, se lo vuelvo a recomendar, de diálogos entre Félix Luna y José Luis Romero. Gran medievalista argentino, José Luis Romero. Especializado en la Baja Edad Media, la Constitución de los Burgos. Y entonces Félix Luna, socarrón y picarón, le dice, yo le voy a hacer de abogado del diablo. ¿Para qué sirve un medievalista en la Argentina? Pregunta aguda. Y el otro, que no era menos pícaro, que dice, solo un medievalista puede entender la Argentina. Yo reclamo para mí, José Luis Romero, que la Celestina es mía, el Quijote es mío, los Reyes Católicos son míos, los Austrias son míos, los Borbones son míos, porque yo vengo de ahí, más el maridaje con lo aborigen, la gestación de lo mestizo y lo criollo, la irrupción de la modernidad. Sin la medievalidad no existe. ¿Cómo está el federalismo en la Argentina? Pregunta retórica. Una basura. No existe el federalismo. Existe en la pluma del plumífero con provinciano Juan Bautista Alberdi. De República Federal no tiene nada. Este es un unicato que está en Buenos Aires. Y lo demás no existe, no existimos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es así? En el siglo XVII, en el siglo XVIII, el siglo XIX, Tucumán era 15, 20, 30 veces más importante que Buenos Aires. El virreinato del Río de la Plata, por su enclave geográfico y por los intereses comerciales y por la satrapía de los ingleses y de los españoles, se fue convirtiendo en la reina del Plata. Yo cuento la anécdota, no sé si ya la han escuchado, que en el año 1999 y en el 2000, la Universidad Nacional del Altiplano, que está en Puno, al lado del Titicaca, al sur de Perú, me invitan a dar un curso sobre ética y liberación, ética y educación. Y yo, para quebrar el hielo, les digo, yo vengo de una provincia, de Tucumán vengo yo, y en mi provincia hay un camino del Perú, porque nosotros éramos el camino que empezaba ahí, en las últimas estribaciones del imperio de ustedes, le digo a los peruanos esto, y Lima era lo importante, o Cusco, si lo vemos del lado más aborigen. Cuando termino, da la clase, va al copetín y viene el decano que me invitaba, el anfitrión, me dice, ¿usted sabe que nosotros aquí en Puno tenemos una danza de los tucumanos? ¿Cómo voy a saber yo? Pero es lógico, la historia es de lo vivo. Sí, se baila con unas botas largas y es una danza que la tenemos hace siglos aquí, en el sur de Perú. Porque yo les decía, ustedes que están en el centro del imperio incaico, vienen a un foráneo, marginal, periférico de las estribaciones del imperio. Ustedes nos han aplastado ahí, a los pobres aborígenes nuestros, así unos imperialistas de cuarta, les digo, pero así, en tono de broma y afable para entrar en confianza. Y uno se lleva esas sorpresas. La danza de los tucumanos en Puno en el cambio del siglo XX al XXI. Pero esa es la historia. Esa es la historia que se muestra como lo vivo de lo vivo. Si es que no, los historiadores y los filósofos no se encargan de hacer lo muerto de lo muerto, que es lo que tratan de hacer cuando se apartan de esto. Bien, son las 4 y 5, Dios mío, cómo lo bacano, ¿no? Los padres conciliares, está hablando del Concilio Vaticano II, nos dan así una definición general de la educación que contiene todos los elementos para desarrollar un discurso concerniente a la relación específica del cristianismo con el ámbito educacional. Encontramos, de hecho, todos los elementos derivados de un marco antropológico común, necesario para permitir el diálogo entre las diferencias culturales
y religiosas que inevitablemente participan en cualquier proceso educativo. ¿Está claro todo eso? Bien. 6. Esta es una concepción educativa y pedagógica que tiene que ser conforme a una visión antropológica respetuosa de la dignidad de la persona humana, que se convierte en criterio de discernimiento en el diálogo entre la fe y la razón. Repito y voy a recalcar, la visión antropológica tiene que ser conforme al respeto incondicional por la dignidad de cada hombre, la dignidad humana, de la persona humana, que se convierte en el criterio de discernimiento en el diálogo entre la fe y la razón. Ya vamos a volver sobre esto. Esto no significa que deba ser una educación confesional, ni católica, ni de ninguna otra confesión, sino que está pensada como una educación que sea fruto de la razón, que sea racional y razonable. No es lo mismo ser racional que ser razonable. Racional es el ejercicio y la capacidad de establecer vínculos entre los juicios, razonamientos, y razonable es lo que conjuga los razonamientos con la afectividad. La educación tiene que ser racional, tiene que ser razonada y tiene que ser razonable, tiene que ser afectivamente positiva para con el otro, con el quien yo estoy razonando razonablemente. Solo en el punto siguiente de este documento del Vaticano II se habla específicamente de la educación cristiana, diciendo: todos los cristianos, en cuanto han sido regenerados por el agua y el Espíritu Santo, han sido constituidos nuevas criaturas y se llaman y son hijos de Dios. Tienen derecho a la educación cristiana para que se hagan más conscientes cada día del don de la fe. Bueno, si tienen preguntas, si no seguimos. Ya estamos terminando. Es por ello que esta propuesta educativa puede ser compartida inclusive por quienes no son creyentes, agnósticos o ateos, o por los creyentes de otras religiones fundadas en la razón, aunque para el creyente se trata de una razón iluminada por la fe. Se trata de una educación entendida como modelo de interacción entre el agente educativo y el sujeto, basada en la interpretación de las preguntas actuales e inmediatas, pero suscitando otras que permiten realizar el proyecto de desarrollo integral del individuo y de la sociedad en la cual vive. ¿Ustedes se han aburrido algunas veces en las clases en el secundario? No me digan que no, no mientan. Casi todo el tiempo. Y en la facultad también. ¿Y por qué creen que es eso? ¿Por qué creen que son aburridas las clases? Bueno, hay muchos factores. Pueden ser... Menciona alguno. Estamos entre amigos. Yo no voy a deschavarte. Puede ser el contenido, puede ser el docente, puede ser la forma en que muchas veces incluye la forma, porque el academicismo muchas veces se maneja en esos niveles y les cuesta a algunos docentes interactuar con esas otras personas que son los estudiantes. Yo lo veo que Sí. es particular la observación. ¿Qué tiene que aprender un docente para no ser aburrido? Tiene que aprender... Bueno, sí. ¿Qué es lo que tienen que escuchar? El lenguaje de sus estudiantes. Porque ahí les dice el documento ese que tienen que ser preguntas que sean preguntas pertinentes de su época, preguntas que les preocupan a ellos. Por supuesto que si uno se pone en la media escéptica de que a los estudiantes les interesa 3 rabanitos, sea el docente interesante o no sea interesante, esa es otra parte de la tragedia educativa. A la gente no le interesa estudiar, no quieren aprobar sin rendir y sin hacer las materias. Eso está pasando aquí en esta facultad, con esta materia. Alumnos que piden, con esta y otras, piden que los aprueben
sin rendir. Y piden elegir los profesores que le van a dar. Si ustedes ponen 2 profesores o 4 profesores en la Facultad de Filosofía y Letras y uno es populista, tiene el curso lleno. Si exige poquito, tiene el curso lleno. Si exige muchito, tiene el curso vacío, como tengo yo. Y no digo que yo sea muy divertido, pero los que vienen aquí saben que tienen que estudiar. Que todos estudiando pueden aprobar muy bien, pero que no pueden no estudiar. ¿Cuánta gente entra a esta facultad y quiere estudiar? ¿O quiere ir a vender chisca, yusca o como se llama eso que están vendiendo ahora allá afuera? Quieren esas cosas folclóricas y hacer un patio donde fumen cannabis. Díganme que estoy exagerando. ¿Cuáles son las motivaciones para estudiar? A ver, me voy a poner más odioso todavía. Sí, claro. Yo enseñaba en un colegio secundario así de élite, de los chuchetas, en Yerbabuena, y todos estaban afectados por el mismo síndrome, que ustedes habrán pasado por eso, el de ir a la idiotez del viaje a Bariloche. ¿No han ido al viaje a Bariloche ustedes? ¿No? Bien, ninguno de los dos. Bueno, es menos grave, te digo, es menos grave. ¿Y vos? No. ¿Vos te has negado? No, en ese momento no. ¿No había? Así que No había. Desde que mis hijos, el mayor tiene ahora 43, desde que mis hijos estaban en el secundario, yo enseñaba en ese colegio, todos iban a fin de año el viaje de egresado de Bariloche. A mí me vivían eligiendo para que vaya ahí a atormentarme con esos viajes. Eran 5 días, era probablemente San Martín de los Andes y Bariloche, 5 noches en Bariloche con 5 boliches. Una bestialidad, pero es terrible. No, ya sé que es así. Yo me iba creciendo la bronca, pero no renunciaba a mi posibilidad de hacer despelote ahí. Pero los responsables de eso son los chicos, pero son los padres de los chicos, son los dueños de los colegios, son los profesores de esos colegios, que les parece bien que los chicos descansen después de tanto esfuerzo, durante años que no hacen un pepino, reprueban todas las pruebas internacionales de lengua, de matemática, de ciencia, de todo, y ellos están esforzados y tienen que descansar. Tomemos un chico de Japón, de Corea, de Italia, de Francia, de Estados Unidos. ¿Qué están haciendo en el último año de estudio? Digo el de los japoneses. Lean el libro Tragedia Educativa de Jaime Cherrever. Los tipos se iban a los aeropuertos a estudiar porque las bibliotecas estaban atestadas, porque de 10 que rendían tenían una plaza para entrar a la universidad. Los italianos tienen el examen de fin de curso, que no puede no haber examen de fin de curso, el examen de maturidad. El Rigorosum se llama en Alemania. Die Reifeprüfung. Es un examen que los evalúan todo lo que saben, de contar, de sumar, de escribir, de hablar, de biología, de matemática. Y los tipos tienen que esforzarse porque hay una competencia y hay un numerus clausus para entrar en la... Entonces los tipos no entran si no tienen, por ejemplo, en Alemania, yo conozco porque estoy 4 años viviendo ahí, si uno quería estudiar medicina, no es que se iba y rendía un examencito en la Facultad de Medicina, tenía que tener promedio 9 o 10 en el secundario para poder aspirar a entrar a medicina o, parece sorprendente, a odontología, que eran carreras muy requeridas. Pero el nivel de exigencia que hay en el secundario, aquí antes solo la tragedia estaba en el secundario y en la universidad, ahora está en el jardín de infantes, la tragedia educativa nuestra. Pero es espantoso y no hacemos nada. Entonces, estas cuestiones que plantean los padres conciliares tienen una actualidad, porque dice, ¿por qué lo vamos a condenar a los alumnos a que tengan clases aburridas, clases que no los motivan? Hay que hablar. Yo me ponía a hablar con el lenguaje de los chicos, del secundario. Los adolescentes tienen un lenguaje zafado. Entonces yo les decía, porque soy más zafado que ellos, preguntas y test de este tipo. A ver, dígame
una mala palabra, pero que sea la más mala que conozcan. No les voy a hacer nada, ustedes no van a tener ninguna sanción, todo, y todo tímido. Así que, culiao, hijo de puta, parió, eso no entra en las malas palabras para ustedes. Les hacía eso porque les hacía analizar qué relación hay entre los conceptos, las palabras y las acciones. Un concepto es malo cuando no se puede poner en palabras. Una palabra es mala cuando no se puede poner en acción. Es muy relativo. Escúchenlo a Fontana Rosa en el Congreso Mundial de la Lengua, el valor de las malas palabras. Si las malas palabras las dice Lelutier es una cosa, si las dice Dolina es otra. Para mencionar personajes aquí, o si hablamos de los otros chabacanos que tenemos a rolete aquí, de Sacha humorista que hay en la televisión y en la radio. Las malas palabras son malas cuando hacen daño a quien las recibe. Las palabras matan también. Pero puedo yo, che, la puta que lo parió, qué lindo que lo has hecho, le digo eso a un amigo, que mi amigo no se siente insultado. Entonces, no sabemos hablar, no sabemos escuchar, no sabemos escribir. Y son todos componentes de la tragedia educativa. ¿Para qué educar? Aquí nos han dicho que el fin de la educación es fundamental. Hay que educar personas íntegras y comunidades cabales. ¿Para qué? Conforme al carácter. ¿Sabe qué quiere decir la palabra carácter? Le he dicho fin y carácter ahí, los padres conciliares. Carácter es ética, ethos. Eso es el carácter. Toda la vida uno está formando y forjando su propio carácter. Cada uno, con cada decisión que toma, es el artífice de su propio carácter, de su propia ética. ¿Pero para qué eso? Eso se responde con la cuestión de ¿para qué vivir juntos? La importancia de vivir juntos. ¿Por qué convivir? El gran Sócrates, uno de los más grandes héroes intelectuales que hubo y que habrá, ciñó toda la tarea de la filosofía a la pregunta ¿cómo debo vivir? Y los judeocristianos, más los cristianos aún, reformularon esa pregunta siguiendo en esa línea y diciendo que la pregunta fundamental ético-política es ¿cómo debemos convivir? Ahí le dicen los padres conciliares cómo debemos convivir. Es de la mayor importancia advertir aquí que aparte de indicar claramente las exigencias del respeto de las personas, tanto en sus aspiraciones interiores como en el contexto de su cultura, se exige indeclinablemente la necesidad de una apertura y una propuesta de valores objetivos capaces de realizar el diseño de una humanidad en la que se actualice la convivencia fraternal y pacífica entre los pueblos. Palabras bonitas. Si yo les digo, ¿está malo violar, hacer un abuso infantil? Ah, por supuesto, está malo. ¿Está malo cometer un asesinato? Sí, está malo, todo malo. Ahora resulta que en la cultura infecta y podrida en la que vivimos hoy, en que hay una vertiginosa intercomunicación vía internet, una de las más pingües, de los más pingües negocios es la prostitución infantil, la trata de blancas, la pornografía, esos son los que dan grandes negocios aparte de la droga, las armas y esas cosas. Ahora, educar para la integridad de la persona con el respeto de la dignidad. La dignidad es lo más importante. Y acá le ponen unas palabras que ningún posmoderno, ni relativista, ni multiculturalista de los días que corren se les va a aceptar. Valores objetivos, dice. ¿Ah, sí? ¿Existen valores objetivos? No quiero que entremos, vamos a entrar en otra ocasión si quieren, la discusión del aborto y la eutanasia, ¿no? Sobre los valores objetivos.
Pero le voy a citar para decir que no estoy tan obsesionado con los argentinos. Discusión de un cristiano inglés, irlandés en realidad, profesor en Oxford de matemáticas, ya jubilado, y de un ateo inglés, que es un bestsellerista. Uno afirma que Dios existe y el otro que Dios no existe. Las discusiones de esos dos tipos son interesantísimas respecto de esto, de la objetividad de los valores morales. Porque la tesis del ateo, que es un evolucionista, darwinista y qué sé yo, es que no existe el bien y el mal. No existe el objetivamente bueno o objetivamente malo, porque todo es la lotería de la genética, del azar. Así me dice el otro, John Lennox. Así que es solo lotería. Pero usted defiende como que es muy malo lo que yo digo. O sea que usted defiende que hay un mal. ¿Y por qué? Si es toda una lotería, yo no tengo derecho por la lotería genética a defender lo que estoy defendiendo. Le voy a explicar, le dice el gordito Lennox. Hay objetividad moral porque siempre es, fue y será malo violar a alguien. Siempre es, fue y será malo asesinar a alguien. Y hay objetividad moral porque hay un Dios legislador. Vuelvo a las preguntas, ahora sí, de los chiquitos del secundario de Tucumán, años 80, 90. Yo les hacía estas preguntas que son simples, no sencillas, simples. No me las contesten, contéstensela a ustedes. ¿Las cosas son buenas porque yo las quiero o las quiero porque son buenas? Primera pregunta. ¿Las cosas son verdaderas porque yo las conozco o yo las conozco porque son verdaderas? ¿Las cosas son bellas porque a mí me gustan o a mí me gustan porque son bellas? Objetividad, dijeron. Las cosas, en tanto cosas, son verdaderas, buenas, bellas y santas. La otra posición, la de los ateos, los sofistas, los posmodernos, los pluralistas culturales, toda esa fauna que pulula en torno nuestro y de la que nosotros formamos parte muchas veces, sostienen algo que es tan viejo como los sofistas, que decían: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Y le decía a Sócrates: oiga, muchacho, el hombre no es la medida de todas las cosas, Dios es la medida de todas las cosas. Y no era un cristiano, ¿no? Pero esa es la única opción que tenemos. O pensamos que nosotros somos la medida de la verdad, de la belleza y del bien, o pensamos que la medida de la verdad, la belleza y el bien está en la instancia trascendente, que nosotros llamamos mal objetiva, porque no es objetiva, es de una subjetividad trascendente. Pero es otra historia. Creo y espero que me hayan entendido esto, ¿sí? Y termina aquí. Aquí se trata del dinamismo esencial que la fe pone en marcha en el encuentro con los pueblos de cada cultura, según el mandato recibido de su Maestro y Señor. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo aquello que les sea encomendado. Un dinamismo que integra dos movimientos complementarios: la inculturación de la fe y la evangelización de la cultura. No sé si tienen preguntas o comentarios, ya los he martirizado demasiado. Yo me quedé pensando en lo que Jaime Echeverri dice que la educación no tiene que ser divertida. No. Voy a preguntarle a mis chicos, pero... No, yo que no tiene obligación de ser divertida. No. Bueno, yo te cuento la historia detrás de esa frase de Jaime Echeverri. Jaime Echeverri es enemigo de las computadoras y de los teléfonos smart. Y él dice: lo único smart que tiene los teléfonos es el que lo ha diseñado, porque los que lo usamos somos poco smart. Y hay un gran científico, cristiano también él, que defiende que la brecha que hay es una brecha digital y que tenemos que meter computadoras en todos lados. Y ahí Jaime Echeverri dice: no, yo reivindico que el maestro de carne y hueso. Entonces él se está peleando
con un tipo que hace una monografía, un libro sobre Sarmiento y la educación de Sarmiento y qué sé yo. Y este es de la educación personalista, Jaime Echeverry. Y yo digo de lo divertido, porque lo digo pro captatio benevolentia lectoris, para captar la benevolencia del lector o del oyente. Yo no digo porque es cierto, se lo hago en forma más técnica, la pregunta en el secundario. ¿Cuántas materias tienen ustedes en el tercero de polimodal? 15. ¿Cuántas tiene un alemán? 4. ¿Cuántas tiene un yanqui? 5. ¿Por qué somos más pícaros nosotros que ellos? No, somos más idiotas que ellos. Tenemos un sistema educativo espantoso que viene replicando imbecilidades. Y ahora viene una nueva moda, interesante ella, ojalá la leyeran, que tenemos que imitar al más exitoso sistema educativo del planeta, que es el de Finlandia. Pero vayan y vean cómo enseñan en Finlandia. Los chicos ahí no se aburren, busca tu elemento. A un chico que quiere ser futbolista no le dan clase de danza, de ballet clásico. Dejan que la vocación del chico educhere salga. No educarlos imponiéndoles las cosas que hace el imbécil Ministerio de Educación de la provincia o de la nación, que te pone una agenda oculta y no tan oculta de las imbecilidades de ellos, con todas las genialidades que se les ocurrió a ellos, y los chicos pastan en la incultura, en la ignorancia, en el odio a la educación. No, y lo dijiste, pruebas tanto que cada vez las pruebas internacionales. Sí, suponete que, por ejemplo, uno de los detalles del sistema educativo de Finlandia es que no tienen evaluaciones, no hacen pruebas internacionales. Y todas las pruebas internacionales van a copiarle a Finlandia. ¿Cómo es que rinden tan bien siendo que no rinden nunca? Está mal pensada la educación y peor practicada. Y acá somos así, como alumnos, somos los mejores alumnos de lo peor que hay en educación. Es terrible. Pero, ¿qué es eso? ¿Un karma? ¿Una fatalidad? No, es que simplemente los agentes, educandos y educadores, no hacemos nada para cambiarlo. No hacemos nada. ¿Y hay que hacer? ¿Qué, se van a cambiar solas las cosas? No. Pero es que, yo digo, paideia politeia significa que toda filosofía es política educativa y educación política. El que la inventó es Platón, el divino Platón, que su tratado Politeia, que es República, es el primer tratado educativo. ¿Sí? Y querían educar al polités, al ciudadano. Yo les pregunto también a los alumnos de historia aquí, ¿quiénes de ustedes, quiénes de nosotros, me incluyo, los argentinos, nos sentimos ciudadanos? ¿Qué significa ser ciudadanos para nosotros? ¿Ir a votar cada 4 años? No somos ciudadanos, somos malos ciudadanos y somos malos políticos. Esa es la tragedia política. Somos malos maestros y somos malos alumnos. Esa es la tragedia educativa. Pero esas dos tragedias no son fatales. Ya nos vienen a echar. Adelante, adelante. Ya me voy.